No solo de política vive el hombre. Con esa frase, Trotsky abre su libro Cuestiones del modo de vida, publicado en 1923. Pero ¿por qué esa preocupación del gran dirigente soviético con ese problema del modo de vida, que aparentemente es más simple que los grandes problemas de la revolución? Lo que ocurrió es que con el fin de la guerra civil, la preocupación de los dirigentes soviéticos se volcó hacia las tarefas de construcción económica y hacia la elevación del nivel cultural de las masas obreras y campesinas. Lenin explicaba que después de la victoria de los bolcheviques en la guerra, el centro de gravedad de la acción de los revolucionarios se desplazaba para el trabajo cultural. El atraso económico y cultural de Rusia ya venía de antes, del antiguo imperio ruso. 80% de la población vivía en el campo y la mayoría absoluta era analfabeta. La guerra civil solo agravó esa situación. Más de 1 millón de obreros que lucharon en el Ejército Rojo habían muerto. La producción industrial prácticamente había parado durante la guerra. Y para retomar esa producción se trajeron centenares de miles de campesinos a las ciudades para trabajar en las grandes industrias. La miseria, el hambre, las condiciones de vida y de trabajo y el atraso cultural trajeron graves problemas. El alcoholismo, la violencia doméstica, el tratamiento grosero en el interior de las familias y en el trabajo, y la baja productividad del trabajo en la fábrica. Todos eran problemas generados por esa situación de crisis después de la guerra civil. Trotsky explicaba que para avanzar en dirección hacia la construcción del socialismo era preciso desarrollar una cultura para el trabajo y para toda la vida cotidiana. El capitalismo también construye su modo de vida basado en la producción y en el consumo permanente de mercaderías. Para eso impone sus valores en la sociedad como el individualismo, la competencia entre los individuos y la justificativa de todo tipo de explotación y de opresión. Trotsky planteaba que era preciso rechazar esa forma burguesa del modo de vida, pero al mismo tiempo asimilar los aspectos positivos de civilidad y de la cultura burguesa de la época. Trotsky también decía que la elevación de la cultura no podía ser impuesta por una acción del Estado, sino que tenía que venir de un lento trabajo de autoeducación de los trabajadores y campesinos. El Partido Revolucionario debería colocarse al frente de esas tareas económicas y culturales, cumpliendo así su papel político de dirigir a los trabajadores y campesinos. Trotsky daba mucha importancia a lo que él llamaba los avances en las pequeñas cosas. O sea, no solo las grandes tareas o los grandes planes, como la alfabetización en masa, o el incremento de la enseñanza técnica, sino principalmente a los pequeños cambios de educación de toda la población. Por ejemplo, educar a las personas para que no tirasen puntas de cigarrillos o papeles en las vías públicas, o sea, que cuidasen del aseo de las ciudades. Cuestionaba: ¿cómo podemos construir un Estado obrero y avanzar en dirección al socialismo si no conseguimos mantener las ciudades limpias? Podemos comparar esos hábitos de la antigua Rusia de 100 años atrás con aquellos malos hábitos que nosotros encontramos en nuestra propia sociedad, como los comportamientos en el tránsito, en los estadios de fútbol o en las propias escuelas. Entre los diversos temas de ese trabajo cultural, Trotsky resaltaba algunos aspectos. Él enfatizaba, por ejemplo, la necesidad de incrementar la educación técnica profesional de los obreros, no solo para mejorar la producción industrial del país,
sino também para ganhar para o socialismo a todos os obreiros sem partido. Ele também dava especial atenção ao papel do periódico e dos meios de comunicação à disposição dos soviets na educação cultural do proletariado. Defendia que, sem dúvida, os periódicos deveriam informar de uma maneira didática sobre os grandes problemas nacionais e internacionais. Pero não só isso, também deveriam dar uma atenção especial aos problemas cotidianos, a los dramas de família, a los crímenes e dar uma explicação social para cada um desses casos para ir educando a população nesses problemas. O alcoolismo também era um dos problemas mais graves para a classe trabalhadora no Império Russo e continuou assim, incluso depois da Revolução. Trotsky ressalta en este trabajo la necesidad de una política de Estado para combatir el alcoholismo. Al mismo tiempo, destaca que el combate al alcoholismo estaba relacionado a la necesidad de que la clase obrera y la población en general tenía de alternativas de entretenimiento y de alternativas culturales. Destaca incluso el papel que el cine podría tener en el nuevo Estado soviético, tanto en términos de diversión como en términos de educación y de elevación del nivel cultural de la población. Uno de los aspectos más importantes de ese trabajo es la dedicación que él da a los problemas de la vida familiar. Por un lado, estaban los antiguos problemas de las familias obreras y campesinas, principalmente la situación de la mujer doblemente esclavizada y también de los niños, que eran oprimidos de la misma manera. Esa situación, la revolución aún no había conseguido eliminar. Es verdad que la revolución había garantizado jurídicamente la independencia de la mujer. Por ejemplo, el derecho al divorcio, el derecho al aborto legal, el derecho a la educación y el trabajo, y también había comenzado a crear las condiciones socioeconómicas para liberarlas del trabajo doméstico. Por ejemplo, la construcción de guarderías, de lavanderías, de refectorios de calidad, pero ese trabajo aún estaba lejos de ser completado. Pero además de eso, Trotsky decía que establecer la igualdad de la mujer en el interior de las familias era la tarea más difícil y más complicada, y la que llevaría más tiempo. Eso por sí solo exigiría enormes esfuerzos para revolucionar todo el modo de vida. Pero a esos antiguos problemas se sumaban los nuevos conflictos y la disgregación de las familias causadas por la guerra imperialista, por la guerra civil y también por los movimientos de la propia revolución. Por ejemplo, la nueva militancia revolucionaria de millones de mujeres traía conflictos dentro de las familias tradicionales y al mismo tiempo la militancia de ambos miembros de una pareja, por ejemplo, también llevaba a conflicto con las tradiciones religiosas dentro de las familias. Trotsky explica que esa transición de la antigua familia a los nuevos tipos de familia sería un proceso. En ese proceso, el Estado soviético tendría que cumplir un papel de garantizar la base material socioeconômica para essa nova estrutura familiar. Isso implica garantizar saúde e educação públicas, guarderias, lavanderias, restaurantes populares, para liberar a las mujeres desse trabalho doméstico. Las iniciativas de los nuevos tipos de organización familiar no pueden darse a partir de decretos del Estado, sino que deben ser fruto de las iniciativas de las propias sociedades en su camino al socialismo. Parte de eso es que la sociedad de transición elabore sus propios ritos culturales para los momentos más importantes de la vida del ser humano, los nacimientos, los casamientos, las muertes, que vayan sustituyendo poco a poco los rituales religiosos.
En las sociedades capitalistas, a veces se desarrollan también proyectos de modo de vida alternativos. No obstante, son proyectos que se cierran alrededor de su propio mundo, rechazan o ignoran la necesidad de un cambio global de la sociedad. Para que haya cambios de hábitos, de comportamientos y de un modo de vida en su totalidad, es necesario, en primer lugar, una revolución social que destruya las bases económicas del modo de vida capitalista. Y solo con una revolución que transforme radicalmente el modo de producción y las relaciones sociales, es posible cambiar también el modo de vida de una manera consistente. Uno de los problemas más sentidos por los trabajadores es el burocratismo e incluso hasta la indiferencia de los funcionarios del Estado en la atención cotidiana de la población, principalmente de la población más pobre. Trotsky resalta la necesidad de exigir de los funcionarios del Estado el máximo de atención y delicadeza con la población y, al mismo tiempo, combatir esos métodos burocráticos. En ese libro, Cuestiones del modo de vida, Trotsky da mucha importancia a la necesidad del uso de un lenguaje educado. Él explica que la grosería del lenguaje, las malas palabras, las ofensas, las groserías, tiene origen en la herencia de la servidumbre y de la esclavitud. Esa herencia se reflejaba tanto en las humillaciones producidas por los señores como en el lenguaje bajo utilizado por los propios esclavos para defenderse. Pero esa relación no es igual. El lenguaje grosero afecta, en primer lugar, a los oprimidos, principalmente a las mujeres y los niños. Según Trotsky, una de las tareas de la revolución es eliminar ese lenguaje grosero. Y en una época de transición entre el capitalismo y el socialismo, la cultura del proletariado tiene sus limitaciones específicas. Trotsky destaca que la tarea del Estado soviético de garantizar el acceso a millones de trabajadores y de campesinos a las conquistas de la cultura, la ciencia y el arte más avanzadas de su época, que son la cultura de la clase dominante, la burguesía. Trotsky afirmaba que el proletariado no puede desarrollar una cultura propia, porque después de la toma del poder se abre una época de transición, cuyo objetivo es la desaparición de todas las clases hasta llegar al socialismo. Y justamente cuando se alcance el socialismo, la cultura será socialista y no proletaria. Más adelante abordaremos las posiciones de Trotsky sobre el arte y su papel en la construcción de un nuevo modo de vida. Veremos en este vídeo la posición de Trotsky sobre las diferentes corrientes artísticas que surgieron después de la Revolución y también cómo el arte ruso se desarrolló en la arquitectura, en las artes plásticas e incluso hasta en los embalajes de los productos. En el próximo programa hablaremos sobre la degeneración del Estado soviético y cómo surgió el estalinismo.